Escuelas de administración. Las escuelas de administración son las diferentes teorías propuestas por autores destacados que le han dado sustento a los principios y métodos que se aplican en la ciencia de la administración. Aportan distintos enfoques, hacen que la administración se perfeccione y sea más eficiente. Se forman con aportes y estudios de diferentes autores. Ayudan a las organizaciones a responder mejor ante el cambio. Existen 8 principales escuelas de la administración. Número 1. Científica. 2. Burocrática. 3. Clásica. 4. Humanista. 5. Del comportamiento. 6. De la contingencia. 7. Matemática. Y 8. Neoclásica. Ahora veremos los principios y características de cada una de estas. Administración científica. Recibe este nombre porque su principal propósito es poder aplicar el método científico a los problemas administrativos. Los 4 principios son el estudio y organización científica del trabajo, selección y entrenamiento de los trabajadores, acción cooperativa entre directivos y operarios, y responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Administración burocrática. La escuela burocrática se fundamentó en la conducta racional del hombre para poder alcanzar los objetivos. Estos son los 10 factores que se toman en cuenta: el ser humano, la motivación, la comunicación, el liderazgo, el poder, el conflicto, la toma de decisiones, la participación, el cambio y el medio ambiente. Se presenta como una estructura jerarquizada, tomando en cuenta 6 características: la racionalidad, la jerarquía, que existan reglamentos, es impersonal, define las funciones y por último la comunicación es formal. Administración clásica. Esta escuela propone dividir el proceso administrativo en funciones bien estructuradas. Estas funciones son la planeación, la dirección, la organización y el control. Esta escuela estableció 14 principios de la administración, los cuales veremos ahora. 1. División de trabajo. 2. Autoridad. 3. Disciplina. 4. Unidad de mando. 5. Unidad de dirección. 6. Subordinación. 7. Remuneración. 8. Centralización. 9. Jerarquía. 10. Orden. 11. Equidad. 12. Estabilidad del personal. 13. Iniciativa. Y por último, 14. Unión del personal. Administración humanista. El recurso humano y sus relaciones se vuelven un factor importante para este estudio. Considera que la motivación y el reconocimiento de los trabajadores por parte de la gerencia influyen en la productividad del trabajo. Los principales representantes fueron Elton Mayo, Kurt Lewin y Mary Baker Foley. Los 4 factores importantes que dieron a su origen fueron: 1. Necesidad de humanizar y democratizar la administración. 2. Desarrollo de las ciencias humanistas. 3. La filosofía pragmática y la psicología dinámica. Y 4. El experimento de Hawthorne. Experimento de Hawthorne. En 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos efectuó una investigación para establecer la correlación entre la productividad y la iluminación en el centro de trabajo. No fue sino hasta 1927 que el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en la planta de Hawthorne, de la empresa Western Electric Company, ubicada en Chicago. Dicho experimento estuvo a cargo de Elton Mayo, quien extendió el estudio a la fatiga, los accidentes laborales, la rotación de personal y el efecto de las condiciones de trabajo sobre la productividad del personal. En la primera etapa, se escogieron 2 grupos de obreros para realizar el mismo trabajo y en idénticas condiciones. El grupo de observación trabajaba bajo luz de intensidad variable, mientras que el de control tenía una intensidad constante. Lo que sucedió fue que los obreros reaccionaban de acuerdo con sus creencias personales, es decir, consideraban que tenían la obligación de producir más cuando la intensidad de la iluminación aumentaba y de producir menos cuando ésta disminuía. Por lo tanto, se comprobó la preponderancia del factor psicológico sobre el factor fisiológico. La segunda fase del experimento fue aún más extensa y lo vamos a ver a detalle. En 1927 inició esta etapa y fue la producción el índice de comparación entre el grupo experimental y el grupo de control.
El grupo experimental tenía un supervisor, al igual que el equipo de control, además de un observador que permanecía en la sala vigilando el trabajo y asegurando el espíritu de cooperación entre las jóvenes. A aquellas trabajadoras invitadas a participar en la investigación, se les insistió en que debían trabajar de manera normal y permanecer en el trabajo a voluntad. La investigación con el grupo experimental se dividió en 12 periodos para observar su producción. En el primer periodo, que duró 2 semanas, se estableció la capacidad para producir en condiciones normales de trabajo, es decir, 2.400 unidades obligatorias a la semana, y se comparó con la de otros periodos. Este periodo duró 5 semanas. El grupo experimental fue aislado en la sala de pruebas y se mantuvieron las condiciones y el horario normales de trabajo. Se midió el ritmo de producción y sirvió para conocer el efecto del cambio de lugar de trabajo. En el tercer periodo se modificó el sistema de pago, ya que en el grupo de control se pagaba por las tareas en grupo, y los grupos eran numerosos, compuestos por más de 100 jóvenes. Las variaciones de producción de cada obrero se diluían en la producción y no se reflejaban en el salario individual, por lo que en el grupo experimental se separó el pago de los jóvenes. Como era pequeño, los esfuerzos individuales repercutieron directamente en el salario de cada uno de sus integrantes. Este periodo duró 8 semanas y se comprobó el aumento de la producción. El cuarto periodo marca el inicio de los cambios que se introdujeron en el trabajo, es decir, un intervalo de minutos de descanso en el periodo de la mañana y otro igual en el de la tarde. Esto comprobó otro aumento de la producción. Para el quinto periodo se aumentaron los intervalos de descanso de 10 minutos cada vez y se comprobó un nuevo aumento en la producción. Luego, en el sexto periodo, se introdujeron 3 intervalos de 5 minutos en la mañana y 3 en la tarde. La producción esta vez no aumentó y los jóvenes se quejaron de que estos descansos interrumpían el ritmo de trabajo. En el séptimo periodo, se volvieron a 2 intervalos de 10 minutos cada periodo y se sirvió un ligero almuerzo. La producción volvió a aumentar. Durante el octavo periodo se mantuvieron las condiciones de los 2 anteriores, pero el grupo experimental trabajó hasta las 16:30 de la tarde, es decir, media hora menos que el grupo de control. Esto produjo otro aumento de la producción. Para el noveno se redujo de nuevo 30 minutos de trabajo, es decir, solo se trabajaron 8 horas del día, y la producción se mantuvo sin cambio alguno. Lo que en el 10º periodo llevaría a una comparación. El equipo experimental trabajó hasta las 17 horas tal cual en el periodo 7 y la producción aumentó considerablemente. Para el siguiente se estableció la demanda de 5 días con el sábado libre. La producción diaria del grupo experimental siguió en ascenso. Finalmente, en el último periodo, que duró 12 semanas, se eliminaron todos los beneficios otorgados y se volvieron a las mismas condiciones que existían en el tercer periodo. Esto provocó que inesperadamente la producción alcanzara un índice al que jamás había llegado nunca antes: 3.000 unidades a la semana por cada individuo. Este experimento llevó a las siguientes conclusiones. A los jóvenes les gustaba trabajar en las salas de prueba ya que era divertido y tenían escasa supervisión. Había un ambiente de amistad y sin presiones. No había temor al supervisor, pues este actuaba como un orientador. El grupo experimental registró un desarrollo social y, lo más importante de todo, el grupo desarrolló objetivos comunes como aumentar el ritmo de la producción, aun cuando se les pidió que trabajaran de la forma normal. Y así concluye la segunda fase del experimento de Hawthorne. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Nos vemos en un próximo video. Administración del comportamiento. Esta escuela toma como base las necesidades humanas como el factor principal para motivar la conducta del hombre. Se propuso la pirámide de las jerarquías de las necesidades como una muestra gráfica de ella, y ahora la veremos. En esta pirámide, las necesidades fisiológicas se colocan en la base. Si la empresa ofrece salarios adecuados al empleado, cubre sus necesidades básicas. Luego se encuentra la necesidad de seguridad. Esta se cubre dando estabilidad laboral. Seguidamente aparece la social. Esta cubre la amistad e intimidad entre los trabajadores. Arriba se encuentra la estima y reconocimiento, la cual se satisface con la participación y reconocimiento en el grupo de trabajo. Y finalmente, la autorrealización, que se cumple cuando las personas desarrollan todas sus potencialidades en el trabajo. Administración de la contingencia.
Es conocida como la teoría de las decisiones, puesto que busca responder a las situaciones diarias que afectan a una empresa o una institución. Los principios que gobiernan una organización no son universales, por lo que se tiene que integrar de forma más eficiente los factores internos y externos de la organización. La administración se debe de adaptar a cada situación. Las principales características para resolver estas situaciones son 1. La prioridad al ambiente externo de la organización. 2. La estructura organizacional debe ser flexible y adaptarse al ambiente. 3. Busca equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa. Y 4. Existen factores externos, generales y específicos. En otras palabras, esta teoría se refiere a que las situaciones no son las mismas todos los días, por lo que las soluciones se van dando dependiendo del contexto de estas. Administración matemática. Considera las organizaciones como unidades lógicas, en las cuales se puede aplicar los principios matemáticos para la toma de decisiones. Esto nos lleva a fases: determinación del problema, construcción del modelo, solución del modelo, validación del modelo y por último implementación del modelo. Las características de esta teoría utilizan el método científico y los modelos matemáticos a través de la tecnología, utilizando la tecnología. De esta forma prevalece el criterio objetivo. Administración neoclásica, también llamada escuela operacional o de proceso administrativo. Es la reivindicación de la teoría clásica actualizada y redimensionada en los procesos administrativos y el tamaño de las organizaciones de hoy. Es la teoría clásica adaptada al modelo de las empresas actuales. Consiste en dirigir, orientar y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común, con un mínimo de recursos y esfuerzos y con la menor interferencia con otras actividades útiles. Sus características son: 1. Énfasis en la práctica. 2. Se fundamenta en los postulados de la escuela clásica. 3. Se enfocan en los principios generales de la administración. 4. Buscan resultados concretos. Y 5. Es eclética. Retoman el enfoque clásico y lo reestructuran de acuerdo a las circunstancias de la época actual para darle una configuración más amplia y flexible. Los principios son: unidad de mando, especialización, autoridad y responsabilidad, autoridad de línea y estado mayor, y 5. Alcance del control. Tipos de administración. Existen dos tipos de administraciones, la pública y la privada. La administración pública viene a cumplir una función fundamental. Tal función viene a ser la de establecer y fomentar una relación estrecha entre el poder político o gobierno y el pueblo. Los componentes principales de la administración pública son las instituciones públicas y funcionarios. La administración privada, por otra parte, se trata sobre las empresas. Es un método y práctica organizacional basada en la gestión de sociedades mercantiles y con el objeto de llevarlas a su mayor optimización posible. Código de ética en la carrera de Administración de Empresas. Este código de ética contiene los principios, las normas morales, compromisos y valores éticos, así como las normas que rigen el relacionamiento entre quienes conforman la comunidad educativa de la institución y con sus grupos de interés. Este código tiene una misión y una visión. La carrera tiene como misión formar profesionales capaces, emprendedores e innovadores, con el nivel de los conocimientos y destrezas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo empresarial en base a criterios de excelencia y eficiencia, contribuyendo así al desarrollo profesional de los alumnos y de la Facultad de Ciencias Empresariales, todo ello dentro de un marco de responsabilidad social. La carrera de Administración de Empresas forma profesionales íntegros, competitivos, preparados para dirigir organizaciones y desempeñarse con éxito en la realidad profesional y social, utilizando las herramientas aprendidas y capitalizadas en la UNIBE. Algunos puntos del código son:
El administrador de empresas tiene el deber de hacer su trabajo al máximo de su capacidad, no puede desempeñarse mediocremente de manera intencional. Como ente social y moral, el administrador debe anteponer su formación y valores morales a sus acciones en la empresa. El administrador debe anteponer el bienestar de la empresa a las cuestiones personales, ya sean propias, de colegas o subalternos. El administrador tiene el deber de mantener en secreto las informaciones que, de ser reveladas, perjudicarían a la empresa. Estos solo fueron unos ejemplos, solo unos cuantos conceptos de muchísimos que existen en el código de ética. Si tú quieres conocerlos todos o quieres conocer más o más a fondo, aquí te dejo el link para que te guíe a la página o al respaldo donde yo los conseguí y así puedas hacerte acreedor de esta información. Gracias por tu atención.